Buenos días. El día de hoy vengo a compartirles algo acerca de la palabra de Dios que se encuentra en el capítulo 9 del Evangelio de Marcos. Es el versículo del 14 al 29 de este capítulo y está hablando de Jesucristo cuando llega después de una anécdota de la transfiguración. Se encuentra con una situación con los apóstoles y les voy a leer la palabra de Dios. Cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿Qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: Desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: Está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. En esta palabra de Dios llega Jesucristo y pregunta, porque encuentra a los escribas discutiendo con los apóstoles y menciona: ¿qué disputáis con ellos? Es algo importante que el primero en decirle qué es lo que está pasando es el padre del muchacho, quien le dice: traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Él le empieza a contar la situación, pero el que busca a Jesucristo es el Señor Padre de familia. Yo me voy a enfocar ahorita en el padre de este muchacho, ya que primero va a buscar a Jesús, porque tiene un gran problema el cual no puede resolver y empiezan a saber obviamente que Jesucristo hace milagros y él lleva a su hijo con Jesús y empieza a buscarlo y encuentra a sus apóstoles y me imagino que desesperadamente busca que alguien le ayude. Y cuando llega con sus discípulos y ve que no es posible que le ayuden, al verlo, al ver a Jesús que regresa, que encuentra como que la esperanza de que Jesucristo sí pueda ayudar a su hijo. Y le dice que llevó a su hijo para que le ayude. Y entonces Jesús le pregunta al padre: ¿cuánto tiempo sucede esto? Y entonces le cuenta toda su necesidad. Y en el versículo 22 es algo muy importante, porque después de contarle su necesidad le dice el padre el padre de este chico le dice: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Es una persona humilde que va a los pies de Jesús. No es una persona altanera que le está diciendo: ¿a poco tú nos puedes ayudar? Sino le está rogando a Jesucristo que le ayude. Le está pidiendo que si él puede lograr que su hijo pueda ser normal, pueda eliminarle esa enfermedad o ese demonio que tiene él, le ayude, que le está pidiendo clemencia.
Y Jesucristo le responde, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Entonces, cuando vamos a los pies de Cristo, cuando vamos a rogarle misericordia, cuando le vamos a decir, si puedes hacer algo, ayúdame, ten misericordia de mí. En ese momento Él nos puede responder esto, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Sin embargo, aún así, nosotros podemos tener algo como lo del padre de este muchacho que dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Porque muchas veces nosotros no vemos la salida, estamos envueltos en una situación que desde niño este señor, desde que nació su hijo, desde que era un niño, veía cómo su hijo se revolcaba y echaba espumarajos y se aventaba al fuego y se aventaba al agua, y él ya no sabía cómo resolver esto, y, y tenía incredulidad de que realmente Jesús pudiera ayudarlo. Y aun cuando tenía toda la necesidad y fue a los pies de Cristo para clamar misericordia, él todavía tenía la duda en su corazón de que se pudiera hacer algo por su hijo. Y le dijo a Jesús, ayuda a mi incredulidad. Porque muchas veces nosotros no vemos esa salida y necesitamos que el mismo Jesús nos ayude a creer. Gloria a Dios, Él tiene misericordia de nosotros. Y en este episodio de la palabra de Dios, Jesús está enseñando acerca de la fe, del creer. Viene en diferentes capítulos anteriores explicando acerca del que cree y tiene fe, todo le es posible. Y es algo que es una enseñanza, que Dios tiene misericordia de nosotros y si nosotros creemos, Él lo hará. Entonces hay que rogarle que ayude a nuestra incredulidad y que pidamos de acuerdo a su voluntad y Él nos librará de esas necesidades que nosotros tengamos. Les agradezco, hermanos, y les doy las gracias por escucharnos. Que Dios los bendiga.